El salón de eventos del condominio La Arboleda siempre olía a una mezcla de limpiador de pino y desilusiones viejas. Aquella noche, durante la asamblea anual, el aire era particularmente denso, cargado con las quejas de 30 propietarios, sentados en sillas de plástico que se quejaban con cada movimiento. Yo, Silvia Reyes, a mis 70 años, me sentía como una pieza de mobiliario más, algo que todos veían pero nadie realmente notaba. La administradora, la señora Méndez, una mujer con un peinado tan rígido como sus reglas, ajustó sus gafas y leyó un comunicado. Hemos recibido quejas sobre el uso de la piscina y el estacionamiento de visitas por parte de no residentes, específicamente del departamento 5B. El silencio que siguió fue inmediato y pesado, como una manta mojada. 30 pares de ojos se clavaron en mí. Mi yerno, Marcos, sentado a mi lado, apretó mi brazo con una fuerza que desmentía su sonrisa de falsa complicidad. Su aliento olía a café y ambición. Se inclinó hacia mí, su susurro diseñado para ser escuchado por las mesas más cercanas. «Mamá, te dije que no dejaras que tus amigas usaran la piscina. Ya estás olvidando las reglas». Cada palabra era una pequeña daga, pintándome como una anciana senil e irresponsable ante la comunidad que había sido mi hogar por más de 40 años. Sentí el calor subir por mi cuello, una humillación pública, orquestada y precisa. Él era el ventrílocuo, y yo, la marioneta a la que le ponía la voz de la incompetencia. Pero las marionetas a veces cortan sus propios hilos. Levanté la vista, no hacia él, sino hacia la señora Méndez. Mi voz, cuando salió, fue serena, sin el más mínimo temblor. Una isla de calma en medio de la tormenta que se gestaba en mi interior. «Anotado», dije, y mi tono fue tan claro y firme que algunos vecinos se sorprendieron. «No volverá a ocurrir». No ofrecí excusas ni me defendí. En ese preciso instante, tomé una decisión. Había pasado años luchando con palabras, intentando razonar, suplicando respeto en mi propia casa. Esas batallas estaban perdidas. La guerra, sin embargo, acababa de empezar y se pelearía en un idioma que Marcos no dominaba. El silencio, la estrategia y la tinta sobre el papel. Sobre la mesa junto a su vaso de agua, Marcos había dejado su llavero. Era una pieza de plástico negro con el logo de su empresa inmobiliaria, Navarro Bienes Raíces, grabado en plata barata. Colgando de él, un control del portón eléctrico, una copia idéntica al mío. Era una declaración, silenciosa de poder, una prueba visual y tangible de que él no era un invitado, sino un ocupante con acceso propio e ilimitado. Mis ojos se fijaron en ese objeto. Él no vivía allí, pero ese pequeño aparato le daba el poder de entrar y salir a su antojo, de convertir mi santuario en una extensión de su oficina. Fue el último insulto, la pieza final que encajó en el mosaico de mi resolución. Su arrogancia sería su perdición. Cuando la asamblea terminó, el camino de vuelta a mi apartamento por el pasillo del 5º piso se sintió como un desfile de la vergüenza. Podía sentir las miradas de lástima de la señora Carmen del 5A y la irritación del señor Rojas del 5C. Marcos caminaba a mi lado, interpretando el papel del yerno paciente y abnegado. «No te preocupes, suegra. Yo hablaré con Méndez para que no te multen», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. No respondí. Mi silencio lo desconcertó por un segundo, pero rápidamente lo interpretó como sumisión, como la derrota de una anciana cansada. No podía estar más equivocado. Mi silencio no era un escudo, era una espada afilándose. Una vez dentro de mi casa, el silencio se volvió un rugido. Me detuve frente a una fotografía de la boda de Luciana. Mi única hija, sonriendo, ajena a la tormenta que su elección de marido desataría en mi vida. Mi mente viajó a 2010, al día en que firmé un cheque por $35.000 para liquidar su préstamo estudiantil. Recuerdo la cifra exacta porque representaba la mitad de mis ahorros de jubilación, el sudor de toda una vida como contadora. Lo hice para que empezara su matrimonio sin deudas, un regalo de amor incondicional. ¿Fue ese el primer pago por la jaula en la que ahora vivía? ¿Acaso el amor de una madre tiene un precio tan alto? Mis pasos me llevaron a la ampliación de 40 metros cuadrados que se adentraba en mi jardín.
el estudio que construí para ellos en 2015, mi memoria, esa que Marcos tanto se esmeraba en desacreditar, recordaba perfectamente el ruido de las sierras y el olor a cemento fresco. Recordaba también el viaje a la joyería para vender las alhajas de mi madre, el collar de perlas, los aretes de zafiro, $28,000 que pagaron por ese nido temporal del que nunca se fueron. Ellos nunca aportaron un centavo. Cada ladrillo de esas paredes estaba cimentado con mis recuerdos y mi patrimonio, y ahora se sentía como los barrotes de mi propia prisión. Sobre una pequeña mesa, mi nieto Mateo había dejado un coche de juguete. Lo recogí, el plástico frío en mi mano, y el recuerdo de los años que le dediqué me golpeó con fuerza. Del 2016 al 2020, fui su cuidadora de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Renuncié a un trabajo de medio tiempo como contadora, una oportunidad para mantener mi mente activa y mi bolsillo independiente. Lo hice para que Luciana y Marcos pudieran levantar su agencia, su imperio, un imperio construido sobre mi tiempo, mi energía y mi sacrificio. Me convirtieron en la infraestructura invisible de sus vidas, una pieza funcional que daban por sentada. La noche se hizo más profunda, y con ella, el desfile de los pequeños abusos cotidianos. La voz condescendiente de Marcos resonaba en mis oídos. Silvia, no es así. Tu memoria te falla. Las llaves de mi coche desapareciendo para un mandado rápido, y el auto regresando 3 días después, con el tanque de gasolina vacío. La forma sutil en que me aislaron de mis amigas, sembrando la duda. Ellas te meten ideas raras en la cabeza. No fue una invasión ruidosa y violenta. Fue una erosión lenta, calculada, como el goteo constante del agua sobre una roca, hasta que mi mundo se redujo a estas 4 paredes, con ellos como mis carceleros. Pasé junto a la pequeña cámara de seguridad que había instalado en el pasillo, un ojo electrónico que había comprado para sentirme segura tras la muerte de mi esposo. Irónicamente, ahora servía como testigo mudo de mi pérdida de control. Registraba a Marcos entrando a las 11 de la noche sin avisar, usando el estudio como su oficina secundaria, trayendo clientes a mi hogar sin la más mínima cortesía de una llamada. La invasión de mi espacio personal era total y descarada. Mi casa había dejado de ser mi refugio para convertirse en el anexo no oficial de Navarro Bienes Raíces, y yo, en una mera espectadora de mi propia vida. Sobre la mesita del recibidor, entre facturas y correspondencia sin importancia, había un sobre con un sello oficial del gobierno. Lo abrí con un presentimiento helado. Era una notificación de impuestos, una intimación por una empresa registrada en mi domicilio. Mis ojos leyeron el nombre una y otra vez, aunque ya sabía lo que encontraría. Navarro Bienes Raíces. El aire se me escapó de los pulmones. Esto ya no era una cuestión de mala educación o abuso de confianza. Esto era un acto legal, una vinculación financiera que yo no había autorizado. Habían cruzado una línea invisible pero fundamental, y ahora el riesgo era tangible y tenía consecuencias fiscales. La memoria, mi fiel aliada, me transportó a la cena del domingo anterior. Marcos, sirviendo el vino con su sonrisa de depredador, había soltado la sugerencia como si fuera un acto de generosidad. Silvia, lo mejor sería poner la casa a nombre de Luciana, dijo, para simplificar las cosas en el futuro. Sobre la mesa, junto al pan, había dejado un borrador de un documento de cesión de derechos. No era una sugerencia, era una prueba, un intento de despojo disfrazado de planificación patrimonial. Quería mi casa, valuada en $500,000, y estaba preparando el terreno para tomarla. La amenaza ya no era implícita, estaba impresa en papel oficial. Sentí una opresión familiar en el pecho, una punzada aguda que me era demasiado conocida. Caminé hasta mi dormitorio y tomé el tensiómetro de la mesita de noche. Me ajusté el brazalete y presioné el botón, escuchando el zumbido de la máquina mientras se inflaba. Los números parpadearon en la pantalla, rojos y alarmantes. 160-95. El estrés crónico me estaba envenenando lentamente. Comprendí su jugada final. No se detendrían en la casa. El siguiente paso sería cuestionar mi capacidad mental
Intentar declararme incompetente para tomar el control total de mis bienes, de mi vida. La última frontera era mi propia libertad. Fue suficiente. Caminé con paso decidido hacia el viejo escritorio de roble que había sido de mi esposo. Abrí el cajón inferior, el que guardaba los recuerdos y los asuntos pendientes. Mis dedos, manchados por la tinta de incontables balances contables, buscaron un viejo cuaderno de direcciones. Pasé las páginas amarillentas hasta que encontré el nombre, Julián Páez, mi sobrino nieto, el hijo de mi sobrina a quien había ayudado en su infancia, ahora un abogado recién graduado en Derecho Civil. Levanté el teléfono. Era hora de cobrar una deuda de gratitud, no con dinero, sino con justicia. El plan silencioso acababa de nacer. La llamada fue breve, mi voz controlada. No me ahogué en detalles ni en lamentos. Julián, soy tu tía Silvia. Necesito tu consejo sobre un asunto legal. Su voz, al otro lado, fue una bocanada de aire fresco, llena de un respeto que ya no recibía en mi propia casa. Claro que sí, tía. Para ti, lo que necesites. ¿Cuándo te viene bien? Fijamos la cita para el lunes siguiente, a las 10 de la mañana, en su despacho. A Luciana le diría que tenía una cita con el cardiólogo. Una mentira a medias, pues mi corazón, de hecho, necesitaba sanar. Marcos se había reído en la asamblea, pero su risa tenía fecha de vencimiento. El cronómetro había empezado a correr. El lunes por la mañana, salí de casa con una vieja caja de cartón bajo el brazo, llena de documentos que había guardado durante años por mi disciplina de contadora. El aire de la ciudad se sentía diferente, cargado de posibilidades. Cada paso hacia el despacho de Julián era un paso lejos de la mujer que se sentaba en silencio, mientras la humillaban. No era una víctima buscando ayuda. Era una clienta contratando un servicio profesional. El cambio de mentalidad era sutil pero poderoso. Iba a transformar años de dolor y sacrificio en un caso legal, frío, metódico e irrefutable. El despacho de Julián era pequeño, en un edificio modesto del centro, pero estaba impecablemente ordenado. Libros de derecho civil formaban una muralla de conocimiento tras su escritorio. Él me recibió con un abrazo y me sirvió un vaso de agua. No había lástima en su mirada, sino una profunda concentración. «Cuéntamelo todo, tía», con calma y desde el principio. Su profesionalismo era el ancla que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz importaba, que mis palabras no se disolverían en el aire como meras quejas de una anciana. Puse la caja sobre su escritorio. Con la precisión de toda una vida dedicada a los números, le expuse los hechos, no las emociones. Le hablé de los $35.000, de la ampliación de 28.000, de los años de cuidado no remunerado, del uso de mi dirección para su empresa. Cada afirmación estaba respaldada por un documento que sacaba de la caja. Estados de cuenta, recibos de la construcción, mis declaraciones de impuestos. Hablaba su idioma, el de las pruebas. Él escuchaba en silencio, asintiendo, su mandíbula tensándose a medida que la historia se desarrollaba. La rabia de Julián era silenciosa, contenida, pero visible en la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al empuñar un bolígrafo. Cuando terminé, se quedó callado por un largo minuto, revisando los papeles. «Tía Silvia», dijo finalmente, su voz grave, «esto no es un problema familiar. Esto es un abuso de confianza con implicaciones legales muy serias. Y lo vamos a detener». Sentí una ola de alivio tan intensa que casi me hizo llorar. No estaba loca, no estaba exagerando, estaba siendo validada. Y esa validación era el combustible que necesitaba para lo que venía. Fue entonces cuando Julián encontró el tesoro. En el fondo de la caja, dentro de una carpeta amarillenta, estaba el contrato de comodato que habíamos firmado en 2015 por el uso del estudio. Un documento que yo casi había olvidado. Lo alisó sobre el escritorio, y sus ojos de abogado encontraron la cláusula clave. Hizo un primer plano en el párrafo 4. El presente contrato de comodato precario tendrá una vigencia de 2 años, no renovables automáticamente. Julián levantó la vista y me miró. «Tía, esto es una bomba. El permiso había expirado hace 7 años. Legalmente son ocupantes ilegales de esa parte de tu propiedad». Con el contrato como piedra angular, Julián trazó un mapa de batalla en una hoja de papel. Su mente era aguda y estratégica.
No vamos a ir por la vía emocional. Vamos a construir un caso tan sólido, tan basado en hechos, que no tengan escapatoria. Enumeró los pasos: una revocación formal del comodato, una solicitud de los registros de acceso del condominio, una notificación para que cesaran el uso de mi domicilio fiscal y, si era necesario, una orden de restricción. Por primera vez, el problema tenía una estructura, un camino hacia la solución. Mi caos interno empezaba a ordenarse. «Necesitamos más pruebas del patrón de abuso», explicó Julián. «Voy a solicitar formalmente al condominio los videos de seguridad de las últimas 8 semanas, citando el contrato de comodato vencido y una posible ocupación ilegal. No podrán negarse. La idea de esas grabaciones, de tener un registro visual e imparcial de las entradas y salidas de Marcos a todas horas, era poderosa. «Las imágenes no mentirán», dijo Julián, escribiendo en su bloc de notas. Esto no eran visitas, era una ocupación. La cámara que había sido testigo de mi impotencia ahora se convertiría en mi mejor testigo. Mientras Julián hablaba, recordé algo más: la tarjeta de crédito adicional, aquella que le había dado a Luciana hacía años, solo para emergencias. Hacía meses que no revisaba esos estados de cuenta, simplemente pagaba el total. Al día siguiente, fui al banco y pedí una copia impresa de los últimos 6 meses. Me senté en una cafetería y, con un marcador amarillo, empecé a resaltar los cargos. No eran emergencias, eran cenas de $1,200 en restaurantes de lujo, compras en tiendas de ropa de marca, todo a nombre de Marcos. La frase se formó en mi mente con una claridad amarga. Mi emergencia se llamaba Gucci. En nuestra siguiente reunión, le mostré a Julián los estados de cuenta. Él los añadió a la creciente pila de pruebas. Luego me hizo una sugerencia audaz. En nuestro estado, la grabación de una conversación es legal si una de las partes consiente. Tú serías esa parte. Necesitamos que él admita verbalmente que tiene acceso y control sobre la casa contra tu voluntad. Me explicó cómo hacerlo, qué tipo de preguntas hacer. La idea me revolvió el estómago. Se sentía deshonesta, pero entendí que para luchar contra un manipulador, a veces hay que usar herramientas que él no espera. Salí del despacho de Minfzinzietov. Julián ese día sintiéndome como una persona completamente diferente. La caja, el salón de eventos del condominio, la arboleda, siempre olía a una mezcla de limpiador de pino y desilusiones viejas. Aquella noche, durante la asamblea anual, el aire era particularmente denso, cargado con las quejas de 30 propietarios sentados en sillas de plástico que se quejaban con cada movimiento. Yo, Silvia Reyes, a mis 70 años, me sentía como una pieza de mobiliario más, algo que todos veían pero nadie realmente notaba. Me había convertido en un paisaje familiar, una presencia silenciosa que se daba por sentada, exactamente como lo querían mi hija y su esposo. Había perfeccionado el arte de observar sin ser vista, una habilidad que pronto se convertiría en mi mayor arma, aunque en ese momento nadie, y mucho menos yo, podría haberlo imaginado. La administradora, la señora Méndez, una mujer con un peinado tan rígido como sus reglas, ajustó sus gafas y leyó un comunicado con una voz monótona que cortaba el aire viciado del salón. Hemos recibido quejas sobre el uso de la piscina y el estacionamiento de visitas por parte de no residentes, específicamente del departamento 5B. El silencio que siguió fue inmediato y pesado, como una manta mojada que cae de golpe. 30 pares de ojos, algunos curiosos, otros acusadores, se clavaron en mí. Sentí el calor de su atención colectiva como un reflector, quemándome la piel. Mi departamento, mi hogar, mi nombre, expuestos en el centro de un tribunal de vecinos. La trampa se había cerrado. Mi yerno, Marcos, sentado a mi lado, apretó mi brazo con una fuerza que desmentía su sonrisa de falsa complicidad. Su aliento olía a café y a una ambición rancia que ya me era demasiado familiar. Se inclinó hacia mí, su susurro diseñado no para consolarme, sino para ser escuchado por las mesas más cercanas, para cimentar su narrativa. «Mamá, te dije que no dejaras que tus amigas usaran la piscina. Ya estás olvidando las reglas». Cada palabra era una pequeña daga, afilada con condescendencia,
pintándome como una anciana senil e irresponsable ante la comunidad que había sido mi hogar por más de 40 años. Él era el ventrílocuo, y yo, la marioneta a la que le ponía la voz de la incompetencia. Pero las marionetas a veces cortan sus propios hilos. Levanté la vista, no hacia él, sino hacia la señora Méndez, ignorando deliberadamente su teatro. Mi voz, cuando salió, fue serena, sin el más mínimo temblor, una isla de calma en medio de la tormenta que se gestaba en mi interior. «Anotado», dije, y mi tono fue tan claro y firme que algunos vecinos se sorprendieron visiblemente, esperando quizás lágrimas o una defensa balbuciante. No volverá a ocurrir. No ofrecí excusas ni me defendí. En ese preciso instante tomé una decisión. Había pasado años luchando con palabras, intentando razonar, suplicando respeto en mi propia casa. Esas batallas estaban perdidas. La guerra, sin embargo, acababa de empezar y se pelearía en un idioma que Marcos no dominaba: el silencio, la estrategia y la tinta sobre el papel. Sobre la mesa, junto a su vaso de agua, Marcos había dejado su llavero. Era una pieza de plástico negro con el logo de su empresa inmobiliaria, Navarro Bienes Raíces, grabado en plata barata. Colgando de él, un control del portón eléctrico, una copia idéntica al mío. Era una declaración silenciosa de poder, una prueba visual y tangible de que él no era un invitado, sino un ocupante con acceso propio e ilimitado. Mis ojos se fijaron en ese objeto. Él no vivía allí, pero ese pequeño aparato le daba el poder de entrar y salir a su antojo, de convertir mi santuario en una extensión de su oficina. Fue el último insulto, la pieza final que encajó en el mosaico de mi resolución. Su arrogancia sería su perdición. Cuando la asamblea terminó, el camino de vuelta a mi apartamento por el pasillo del 5º piso se sintió como un desfile de la vergüenza. Podía sentir las miradas de lástima de la señora Carmen del 5A y la irritación del señor Rojas del 5C. Marcos caminaba a mi lado, interpretando el papel del yerno paciente y abnegado para el público que nos observaba. «No te preocupes, suegra. Yo hablaré con Méndez para que no te multen», dijo, como si me estuviera haciendo un favor por un desastre que él mismo había provocado. No respondí. Mi silencio lo desconcertó por un segundo, pero rápidamente lo interpretó como sumisión, como la derrota de una anciana cansada. No podía estar más equivocado. Mi silencio no era un escudo, era una espada afilándose. Una vez dentro de mi casa, el silencio se volvió un rugido. Me detuve frente a una fotografía de la boda de Luciana, mi única hija, sonriendo, ajena a la tormenta que su elección de marido desataría en mi vida. Mi mente viajó a 2010, al día en que firmé un cheque por $35,000 para liquidar su préstamo estudiantil. Recuerdo la cifra exacta porque representaba la mitad de mis ahorros de jubilación, el sudor de toda una vida como contadora. Lo hice para que empezara su matrimonio sin deudas, un regalo de amor incondicional. ¿Fue ese el primer pago por la jaula en la que ahora vivía? ¿Acaso el amor de una madre tiene un precio tan alto? Mis pasos me llevaron a la ampliación de 40 metros cuadrados que se adentraba en mi jardín, el estudio que construí para ellos en 2015. Mi memoria, esa que Marcos tanto se esmeraba en desacreditar, recordaba perfectamente el ruido de las sierras y el olor a cemento fresco. Recordaba también el viaje a la joyería para vender las alhajas de mi madre, el collar de perlas, los aretes de zafiro, $28,000 que pagaron por ese nido temporal del que nunca se fueron. Ellos nunca aportaron un centavo. Cada ladrillo de esas paredes estaba cimentado con mis recuerdos y mi patrimonio, y ahora se sentía como los barrotes de mi propia prisión. ¿Acaso no vieron que al construir su futuro estaban demoliendo el mío? La memoria de ese día en la joyería es tan nítida como el brillo de los zafiros que entregué. Sentí el peso del collar de perlas de mi madre en mis manos por última vez. Cada perla una historia, un recuerdo de su risa. El tasador, un hombre con ojos fríos y una lupa, las examinó con una indiferencia clínica que me heló el alma. Contó los billetes sobre el mostrador de cristal, una pila de papel que no podía compararse con el valor sentimental que yo estaba entregando.
Salí de allí sintiéndome vacía, como si hubiera vendido una parte de mi linaje para financiar una promesa hueca. Ese dinero, manchado de sacrificio, levantó las paredes que ahora me ahogaban. Sobre una pequeña mesa, mi nieto Mateo había dejado un coche de juguete. Lo recogí, el plástico frío en mi mano, y el recuerdo de los años que le dediqué me golpeó con fuerza. Del 2016 al 2020, fui su cuidadora de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, sin falta. Renuncié a un trabajo de medio tiempo como contadora en una pequeña firma, una oportunidad para mantener mi mente activa y mi bolsillo independiente. Lo hice para que Luciana y Marcos pudieran levantar su agencia, su imperio, un imperio construido sobre mi tiempo, mi energía y mi sacrificio. Me convirtieron en la infraestructura invisible de sus vidas, una pieza funcional que daban por sentada. Fueron 4 años, más de 1460 días, en los que mi rutina se disolvió en la de ellos. Mis mañanas ya no comenzaban con un café tranquilo y el periódico, sino con la preparación de desayunos y mochilas. Mis tardes no eran para mis libros o mi jardín, sino para los parques y las tareas escolares. Rechacé invitaciones de mis amigas, pospuse mis propias citas médicas, todo para ser la abuela confiable y siempre disponible. Ellos llegaban a las 6:15, cansados pero satisfechos con su día productivo, sin preguntar nunca por el mío. ¿Cómo se le pone precio a la anulación de una vida? Ellos encontraron la forma, no le pusieron ninguno. La noche se hizo más profunda y con ella, el desfile de los pequeños abusos cotidianos, esas microagresiones que envenenan el alma lentamente. La voz condescendiente de Marcos resonaba en mis oídos. Silvia, no es así, tu memoria te falla. Lo decía con una sonrisa, como si fuera una broma cariñosa, pero sus ojos decían otra cosa. Era una táctica, un goteo constante para erosionar mi confianza, para hacerme dudar de mi propia mente. Lo usaba para reescribir la historia, para negar promesas hechas, para justificar sus invasiones. Si yo no podía confiar en mi memoria, entonces su versión de la realidad se convertía en la única válida. Luego estaban las llaves de mi coche, que desaparecían de su gancho junto a la puerta para un mandado rápido. El mandado se convertía en 3 días, y el auto regresaba no solo con el tanque de gasolina vacío, sino con envoltorios de comida rápida en el suelo y el asiento del conductor ajustado a su altura. Era una falta de respeto silenciosa y continua, una forma de decirme que mis posesiones, mi tiempo y mi autonomía no importaban. Mi coche, mi único medio de independencia, se había convertido en un vehículo comunitario a su disposición, y yo, en una pasajera en mi propia vida, esperando a que me devolvieran el control. El aislamiento fue la siguiente capa de su estrategia. Mis amigas, las pocas que me quedaban de toda una vida, empezaron a recibir excusas cada vez que llamaban. «Mamá está descansando», decía Luciana. O «ha estado un poco confundida últimamente». Si lograba organizar un café, Marcos se aseguraba de hacer un comentario después. «La señora Carmen te mete ideas raras en la cabeza, Silvia. No le hagas caso». Sembraron la duda en mí y en ellas, creando una barrera invisible pero efectiva. Me estaban podando las ramas, una por una, hasta dejarme sola en un jardín que ya no sentía mío, vulnerable y dependiente únicamente de ellos. Pasé junto a la pequeña cámara de seguridad que había instalado en el pasillo, un ojo electrónico que había comprado para sentirme segura tras la muerte de mi esposo. Irónicamente, ahora servía como testigo mudo de mi pérdida de control. Registraba a Marcos entrando a las 11 de la noche sin avisar, usando el estudio como su oficina secundaria, trayendo clientes a mi hogar sin la más mínima cortesía de una llamada. La invasión de mi espacio personal era total y descarada. Mi casa había dejado de ser mi refugio para convertirse en el anexo no oficial de Navarro Bienes Raíces, y yo, en una mera espectadora de mi propia vida, observando a los intrusos a través de mi propio lente. Sobre la mesita del recibidor, entre facturas y correspondencia sin importancia, había un sobre con un sello oficial del gobierno. Lo abrí con un presentimiento helado. Era una notificación de impuestos, una intimación por una empresa registrada en mi domicilio. Mis ojos leyeron el nombre una y otra vez.
aunque ya sabía lo que encontraría. Navarro bienes raíces. El aire se me escapó de los pulmones. Esto ya no era una cuestión de mala educación o abuso de confianza. Esto era un acto legal, una vinculación financiera que yo no había autorizado. Habían cruzado una línea invisible pero fundamental, y ahora el riesgo era tangible y tenía consecuencias fiscales. La guerra ya no era por mi paz, sino por mi supervivencia. La memoria, mi fiel aliada, me transportó a la cena del domingo anterior. Marcos, sirviendo el vino con su sonrisa de depredador, había soltado la sugerencia como si fuera un acto de generosidad. «Silvia, lo mejor sería poner la casa a nombre de Luciana», dijo, «para simplificar las cosas en el futuro». Sobre la mesa, junto al pan, había dejado un borrador de un documento de cesión de derechos. No era una sugerencia, era una prueba, un intento de despojo disfrazado de planificación patrimonial. Quería mi casa, valuada en $500,000, y estaba preparando el terreno para tomarla. La amenaza ya no era implícita, estaba impresa en papel oficial, esperando una firma que jamás obtendría. Sentí una opresión familiar en el pecho, una punzada aguda que me era demasiado conocida. Caminé hasta mi dormitorio y tomé el tensiómetro de la mesita de noche. Me ajusté el brazalete y presioné el botón, escuchando el zumbido de la máquina mientras se inflaba. Los números parpadearon en la pantalla, rojos y alarmantes. 160, 95. El estrés crónico me estaba envenenando lentamente. Una muerte silenciosa orquestada por mi propia familia. Comprendí su jugada final. No se detendrían en la casa. El siguiente paso sería cuestionar mi capacidad mental, intentar declararme incompetente para tomar el control total de mis bienes, de mi vida. La última frontera era mi propia libertad, y estaban a punto de cruzarla. Fue suficiente. Caminé con paso decidido hacia el viejo escritorio de roble que había sido de mi esposo. Abrí el cajón inferior, el que guardaba los recuerdos y los asuntos pendientes. Mis dedos, manchados por la tinta de incontables balances contables, buscaron un viejo cuaderno de direcciones. Pasé las páginas amarillentas hasta que encontré el nombre. Julián Páez, mi sobrino nieto, el hijo de mi sobrina a quien había ayudado en su infancia. Ahora un abogado recién graduado en Derecho Civil. Levanté el teléfono. Era hora de cobrar una deuda de gratitud, no con dinero, sino con justicia. El plan silencioso acababa de nacer, y cada tic-tac del reloj marcaba el final de su impunidad. La llamada fue breve, mi voz controlada. No me ahogué en detalles ni en lamentos. «Julián, soy tu tía Silvia. Necesito tu consejo sobre un asunto legal». Su voz, al otro lado, fue una bocanada de aire fresco, llena de un respeto que ya no recibía en mi propia casa. «Claro que sí, tía. Para ti, lo que necesites. ¿Cuándo te viene bien?» Fijamos la cita para el lunes siguiente, a las 10 de la mañana, en su despacho. A Luciana le diría que tenía una cita con el cardiólogo. Una mentira a medias, pues mi corazón, de hecho, necesitaba sanar. Marcos se había reído en la asamblea, pero su risa tenía fecha de vencimiento. El cronómetro había empezado a correr. El lunes por la mañana salí de casa con una vieja caja de cartón bajo el brazo, llena de documentos que había guardado durante años por mi disciplina de contadora. El aire de la ciudad se sentía diferente, cargado de posibilidades. Cada paso hacia el despacho de Julián era un paso lejos de la mujer que se sentaba en silencio mientras la humillaban. No era una víctima buscando ayuda, era una clienta contratando un servicio profesional. El cambio de mentalidad era sutil pero poderoso. Iba a transformar años de dolor y sacrificio en un caso legal, frío, metódico e irrefutable. Un balance de cuentas donde el deudor por fin iba a pagar. El despacho de Julián era pequeño, en un edificio modesto del centro, pero estaba impecablemente ordenado. Libros de derecho civil formaban una muralla de conocimiento tras su escritorio. Él me recibió con un abrazo y me sirvió un vaso de agua. No había lástima en su mirada, sino una profunda concentración. «Cuéntamelo todo, tía, con calma y desde el principio». Su profesionalismo era el ancla que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz importaba, que mis palabras no se disolverían en el aire como meras quejas de una anciana, sino que se convertirían en los cimientos de una demanda.
Puse la caja sobre su escritorio. Con la precisión de toda una vida dedicada a los números, le expuse los hechos, no las emociones. Le hablé de los $35.000, de la ampliación de 28.000, de los años de cuidado no remunerado, del uso de mi dirección para su empresa. Cada afirmación estaba respaldada por un documento que sacaba de la caja: estados de cuenta, recibos de la construcción, mis declaraciones de impuestos. Hablaba su idioma, el de las pruebas. Él escuchaba en silencio, asintiendo, su mandíbula tensándose a medida que la historia se desarrollaba. El aire de la oficina se cargó con una electricidad fría, la de la justicia, preparándose para actuar. La rabia de Julián era silenciosa, contenida, pero visible en la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al empuñar un bolígrafo. Cuando terminé, se quedó callado por un largo minuto, revisando los papeles. «Tía Silvia», dijo finalmente, su voz grave, «esto no es un problema familiar. Esto es un abuso de confianza con implicaciones legales muy serias, y lo vamos a detener». Sentí una ola de alivio tan intensa que casi me hizo llorar. No estaba loca, no estaba exagerando. Estaba siendo validada, y esa validación era el combustible que necesitaba para lo que venía. La batalla ya no era solo mía, ahora tenía un general. Fue entonces cuando Julián encontró el tesoro, la piedra angular de todo nuestro caso. En el fondo de la caja, dentro de una carpeta amarillenta que olía a tiempo guardado, estaba el contrato de comodato que habíamos firmado en 2015 por el uso del estudio, un documento que yo casi había olvidado. Lo alisó sobre el escritorio y sus ojos, de abogado, encontraron la cláusula clave. Con su dedo, señaló el párrafo 4. El presente contrato de comodato precario tendrá una vigencia de 2 años, no renovables automáticamente. Julián levantó la vista y me miró, sus ojos brillando con una luz depredadora. «Tía, esto es una bomba. El permiso había expirado hace 7 años. Legalmente son ocupantes ilegales de esa parte de tu propiedad». Con el contrato como arma principal, Julián trazó un mapa de batalla en una hoja de papel. Su mente era aguda y estratégica. «No vamos a ir por la vía emocional. Vamos a construir un caso tan sólido, tan basado en hechos, que no tengan escapatoria». Enumeró los pasos: una revocación formal del comodato, una solicitud de los registros de acceso del condominio, una notificación para que cesaran el uso de mi domicilio fiscal y, si era necesario, una orden de restricción. Por primera vez, el problema tenía una estructura, un camino hacia la solución. Mi caos interno empezaba a ordenarse en mí y en mis cienes, una secuencia de acciones legales precisas. El laberinto tenía una salida, y Julián acababa de iluminarla. «Necesitamos más pruebas del patrón de abuso», explicó Julián, su voz cortante y precisa. «Voy a solicitar formalmente al condominio los videos de seguridad de las últimas 8 semanas, citando el contrato de comodato vencido y una posible ocupación ilegal. No podrán negarse. La idea de esas grabaciones, de tener un registro visual e imparcial de las entradas y salidas de Marcos a todas horas, era poderosa. 2 días después, estábamos en su oficina, viendo en una pantalla dividida las imágenes. Marcos entrando a las 11 de la noche, Marcos saliendo a las 7 de la mañana, Marcos recibiendo a 2 hombres de traje en mi puerta. «Las imágenes no mentirán», había dicho Julián, y no lo hicieron. Esto no eran visitas, era una ocupación. Mientras Julián hablaba, recordé algo más: la tarjeta de crédito adicional, aquella que le había dado a Luciana hacía años, solo para emergencias. Hacía meses que no revisaba esos estados de cuenta, simplemente pagaba el total. Al día siguiente fui al banco y pedí una copia impresa de los últimos 6 meses. Me senté en una cafetería y, con un marcador amarillo, empecé a resaltar los cargos. No eran emergencias, eran cenas de $1,200 en restaurantes de lujo, compras en tiendas de ropa de marca, todo a nombre de Marcos. La frase se formó en mi mente con una claridad amarga. Mi emergencia se llamaba Gucci. El papel se llenó de manchas amarillas, cada una un pequeño monumento a su descaro. En nuestra siguiente reunión, le mostré a Julián los estados de cuenta. Él los añadió a la creciente pila de pruebas, su rostro una máscara de fría determinación.
Luego me hizo una sugerencia audaz. En nuestro estado, la grabación de una conversación es legal si una de las partes consiente. Tú serías esa parte. Necesitamos que él admita verbalmente que tiene acceso y control sobre la casa contra tu voluntad. Me explicó cómo hacerlo, qué tipo de preguntas hacer. La idea me revolvió el estómago. Se sentía deshonesta, pero entendí que para luchar contra un manipulador, a veces hay que usar herramientas que él no espera, herramientas de su propio arsenal de engaños. La justicia, a veces, requiere ensuciarse las manos con la verdad. Salí del despacho de Julián ese día sintiéndome como una persona completamente diferente. La caja de cartón que había llevado llena de papeles viejos se había transformado en un arsenal. Ya no era una colección de lamentos, sino un expediente legal. Tenía una hoja de ruta, una secuencia de pasos numerados con fechas y plazos. El primer paso era el más difícil: provocar una conversación con Marcos y grabarla. Esa noche, con el corazón martillándome en el pecho, lo llamé con una excusa trivial sobre una gotera en el estudio. La grabadora de mi celular, activada discretamente, capturó cada palabra, cada una de sus condescendientes negaciones a devolverme el control de mi propia casa. Se convirtió en un clavo más en su ataúd legal. El lunes a las 10 de la mañana estaba de vuelta en la oficina de Julián. Le entregué el audio. Él lo escuchó con audífonos, asintiendo lentamente. «Perfecto», dijo, y la palabra sonó como el veredicto de un juez. Él mismo me dio la prueba de su abuso de confianza. Con esa pieza final, el plan entró en su fase de ejecución. El martes fue un día de silencio y acero. Mientras yo regaba mis plantas y contestaba el teléfono con mi voz habitual, Julián redactaba 3 documentos, 3 misiles legales: la revocación formal del comodato, una notificación para el cese inmediato del uso de mi domicilio fiscal y el borrador de una orden de restricción perimetral, fundamentada en el patrón de acoso documentado. Marcos consideraba los detalles legales cosas de viejos, pero pronto aprendería que la ley no tiene edad. El miércoles a las 9 en punto de la mañana, mientras Luciana y Marcos estaban en su oficina construyendo su imperio sobre mis cimientos, un cerrajero trabajaba en mi puerta principal. El chirrido metálico del viejo cerrojo, al ser retirado, fue como una liberación. El clic seco y definitivo de la nueva cerradura al encajar en su lugar fue el sonido más dulce que había escuchado en años. El hombre me entregó un juego de 3 llaves de latón brillante. Las sentí pesadas en mi palma. No por su metal, sino por su significado. Eran las llaves de mi libertad. Hice lo mismo con la puerta del jardín y el portón del garaje. Había levantado un muro físico, el primero de muchos. Guardé las llaves nuevas en un cajón secreto de mi escritorio, el mismo donde mi esposo guardaba sus medallas de servicio. Sentí que era el lugar adecuado. Esa tarde, a las 3 en punto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Julián. Entregado. Un notificador judicial. Un extraño con rostro impasible había dejado el primer sobre en la recepción de Navarro Bienes Raíces. Contenía la revocación del comodato, dándoles 24 horas para retirar sus pertenencias del estudio. Sabía que lo ignorarían, que lo verían como una rabieta, una amenaza vacía. Su arrogancia era una pieza fundamental de mi estrategia. Los estaba llevando exactamente a donde quería, un paso a la vez. La llamada de Luciana llegó 1 hora después. Su voz una mezcla de incredulidad y furia. «Mamá, ¿qué es este papel que nos llegó? Marcos está furioso. Dice que es ridículo». Mantuve mi tono sereno, casi aburrido. «Es una decisión de negocios, Luciana. Algo que ustedes deberían entender. El contrato expiró hace 7 años. Estoy simplemente regularizando la situación de mi propiedad». Colgó sin despedirse. Pude imaginar la escena en su oficina. Marcos pavoneándose, minimizando el documento, asegurándole que la vieja no haría nada. No sabían que el primer documento era solo el cebo. La verdadera trampa se activaría al día siguiente. Su desprecio era mi mejor aliado. El jueves fue el día de la segunda fase. Con el primer aviso legal oficialmente ignorado, Julián presentó la solicitud de la orden de restricción ante el juez, adjuntando el audio, una transcripción notariada, los extractos de la tarjeta de crédito y un resumen de los registros de video del condominio.
La evidencia era tan abrumadora que la orden fue emitida en cuestión de horas. Ya no se trataba de un contrato civil. Ahora cualquier intento de Marcos de acercarse a mi propiedad, de contactarme directamente para intimidarme, se convertía en un delito. El tablero de ajedrez había girado. Yo ya no estaba a la defensiva. Cada movimiento que él hiciera a partir de ahora sería en un campo minado legalmente. A las 4 de la tarde del jueves, el mismo notificador judicial regresó a la oficina de Navarro Bienes Raíces. Esta vez, el sobre era más grueso y tenía un sello del juzgado. Contenía la orden de restricción, clara y contundente. Le prohibía a Marcos acercarse a menos de 100 metros de mi domicilio. Pude imaginar su rostro, cambiando del rojo de la ira al blanco del pánico, al leer las consecuencias legales de violarla. El juego había cambiado. Ya no era su suegra senil enviando papeles. Era la ley poniéndole un bozal y una correa. La segunda fase, como la había llamado Julián, había empezado, y su mundo estaba a punto de encogerse drásticamente. Su llamada, esta vez desde un número bloqueado, no tardó en llegar. No contesté. Dejé que su furia se estrellara contra el muro de mi buzón de voz. Escuché el mensaje más tarde, sola en la quietud de mi sala. Su voz era un veneno, una mezcla de amenazas veladas y falsa preocupación. Silvita, no sé qué juego estás jugando, pero esto tiene que parar. Estás dañando a la familia, a tu hija, a tu nieto. Llámame ahora mismo para que arreglemos esta estupidez. Borré el mensaje. No era una estupidez, era una estrategia, y la familia que él había dañado era la que yo estaba, finalmente, protegiendo de él. El viernes me dediqué a cortar los lazos financieros. Fui, personalmente, a mi sucursal bancaria, la misma donde había trabajado como contadora por 20 años antes de jubilarme. Me senté con el gerente, un joven que me recordaba de mi época laboral, y le expliqué la situación sin dramas. Quiero cancelar esta tarjeta de crédito adicional inmediatamente y bloquear cualquier débito automático asociado a esta cuenta que no sea de servicios básicos. El gerente asintió, su rostro profesional pero comprensivo. Vi cómo tomaba unas tijeras y cortaba el plástico con el nombre de mi hija. Mi emergencia se llamaba Gucci y la emergencia, oficialmente, había terminado. Luego, con la misma calma metódica, realicé una auditoría rápida de mis finanzas. Bloqueé el acceso en línea que le había concedido a Luciana años atrás para ayudarme con las cuentas. Cambié todas mis contraseñas. Cada clic del ratón era una puntada cerrando una herida, una barrera más que levantaba. Me sentí más ligera, como si me quitara de encima un peso que había cargado durante una década. La independencia financiera, esa que había sacrificado por ellos, estaba regresando a mí, no como un regalo, sino como un derecho que yo misma estaba reclamando con la fuerza de mis propias acciones. El poder no se pide, se toma. Esa tarde, como una broma macabra del destino, llegó a mi correo electrónico una invitación digital. Era para la cena de celebración del 5º aniversario de Navarro Bienes Raíces, que se celebraría el sábado por la noche en un elegante restaurante llamado El Mirador. El diseño era ostentoso, lleno de fotos de Marcos y Luciana sonriendo, con frases sobre construir sueños y cimientos sólidos. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Iban a celebrar el éxito de un negocio construido, literalmente, sobre el abuso de mi hogar y mi confianza. La invitación no era una cortesía, era el escenario perfecto que el universo me estaba ofreciendo para el acto final. Mi respuesta fue un escueto y educado. Será un placer acompañarlos. Felicidades por el logro. Mi confirmación los tranquilizaría. Les haría creer que mi ofensiva legal era solo una rabieta temporal y que la vieja Silvia, la sumisa, volvería a la normalidad. Esa noche, abrí mi armario y elegí mi atuendo para la batalla. No un vestido de luto ni de víctima, sino uno de seda color azul marino, severo y elegante. El vestido de una mujer que no iba a una fiesta, sino a una junta de consejo, a anunciar una liquidación. Cada detalle estaba planeado. No dejaría nada al azar. El viernes por la noche mi casa era un santuario de silencio, pero un silencio nuevo, lleno de poder. Sobre la mesa del comedor, donde tantas veces me habían menospreciado,
Estaban las copias de los documentos que Julián me había enviado. La revocación, la notificación fiscal, la orden de restricción. No eran papeles, eran mi guión. Repasé la secuencia de eventos para la noche siguiente. La coreografía de la justicia que estaba a punto de ejecutar. Ellos tenían una fiesta que celebrar. Yo tenía una justicia que servir. Mañana todo cambiaría, porque el silencio no es ausencia de ruido. Es el momento en que se afila la espada. El sábado por la mañana, un silencio denso y expectante se apoderó de mi casa. Era la primera vez en años que el silencio no se sentía como soledad o abandono, sino como el aliento contenido antes de un movimiento decisivo. Cada crujido del suelo de madera, cada murmullo del viento en los árboles de mi jardín, parecía amplificar la quietud. Miré por la ventana hacia el estudio vacío. Sus cosas seguían allí. Una colección de muebles de oficina baratos y cajas de archivos, rehenes mudos de su arrogancia. Sabía que no se tomarían en serio la notificación de desalojo. En su mente, yo era solo una anciana haciendo un berrinche. No entendían que las mujeres de mi generación aprendimos a librar nuestras guerras más feroces en el más absoluto de los silencios. La primera prueba de mi nueva fortaleza llegó a las 2 de la tarde. El láser intercomunicador sonó, estridente y demandante. En la pequeña pantalla en blanco y negro, el rostro de Marcos apareció, deformado por la lente y la impaciencia. No respondí, simplemente observé. Sacó su llavero, el que tenía el logo de su empresa, y apuntó el control remoto al portón. Nada. La luz roja parpadeó inútilmente. Su expresión pasó de la molestia a la incredulidad y luego a una furia contenida. Sacó su teléfono y mi casa se llenó con la vibración de su llamada. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz tomó el control. Su impotencia era un espectáculo privado y yo era la única espectadora. Esta pequeña victoria se sintió como el primer sorbo de agua después de años de sed. 1 hora más tarde, el teléfono sonó de nuevo. Era Luciana. Su voz, a diferencia de la de Marcos, no era agresiva, sino una miel envenenada de manipulación. «Mamá, ¿qué está pasando?» Marcos fue a buscar unos documentos importantes al estudio y no pudo entrar. Dice que cambiaste las cerraduras. Esto es una locura, mamá. Tienes que parar. Mantuve mi tono tan nivelado como el horizonte. Luciana, el estudio es parte de mi propiedad. El permiso legal para su uso expiró hace 7 años. Se les notificó formalmente que tenían 24 horas para retirar sus pertenencias. El plazo ha vencido. Hubo un silencio atónito al otro lado. «Pero somos familia», balbuceó finalmente. «Precisamente por eso», respondí. «El respeto debería haber sido la primera cláusula». Colgué antes de que pudiera responder. La siguiente réplica de su imperio en ruinas llegó indirectamente. A las 5 de la tarde, recibí una alerta de mi banco. Era una notificación de transacción rechazada en la tarjeta de crédito adicional. El monto era de $850 y el comercio era la Cantina del Ángel, uno de los restaurantes favoritos de Marcos para impresionar clientes. Pude visualizar la escena con una claridad cinematográfica. Él, con su sonrisa de vendedor de éxito, entregando la tarjeta al mesero. El mesero regresando, avergonzado. La humillación pública, su peor pesadilla, servida en una bandeja de plata. No era solo el dinero, era la grieta en su fachada de poder y control. Estaba desmantelando su imagen, pieza por pieza, con la misma precisión con la que él había intentado desmantelar mi vida. La verdadera escalada, sin embargo, ocurrió al anochecer. Mi vecina, la señora Carmen, me envió un mensaje de texto. «Silvia, ¿estás bien? Tu yerno está en tu puerta principal. Parece muy alterado». Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, sino de una extraña anticipación. Un segundo después, llegó otro mensaje. Era una fotografía. La imagen era nítida, tomada desde la ventana de su apartamento. Mostraba a Marcos, con la cara congestionada por la rabia, forcejeando con mi nueva cerradura, intentando forzar la puerta. El flash del teléfono de la señora Carmen había capturado el brillo de una herramienta metálica en su mano. Era la prueba definitiva, la línea que no debía cruzar. Había violado la orden de restricción. Acababa de cometer un delito.
Envié la fotografía a Julián inmediatamente. Su respuesta fue casi instantánea. «Tía, no hagas nada. No respondas. No te acerques a la puerta. Él acaba de entregarnos la victoria en bandeja de plata. Esta es una violación flagrante de una medida cautelar. Es un delito, no una disputa familiar. Su calma profesional era un bálsamo. Voy a notificar a la policía de la violación, pero les pediré que no actúen todavía. Tenemos una oportunidad única de exponerlo públicamente. ¿Sigues invitada a la cena de aniversario?» Le confirmé que sí. «Perfecto», escribió. «Lleva tu teléfono y una copia de la orden. Él acaba de convertir su fiesta de celebración en su propia audiencia judicial». Fue en ese momento, con la adrenalina de la batalla legal corriendo por mis venas, que la invitación digital para la cena de aniversario de Navarro Bienes Raíces en mi correo electrónico adquirió un nuevo y macabro significado. Las sonrisas de Marcos y Luciana en la foto parecían una burla. El lema, 5 años construyendo sobre cimientos sólidos, era una ironía tan amarga que casi me hizo reír. Iban a celebrar su éxito, un éxito financiado con mis ahorros, mi tiempo y el uso ilegal de mi hogar. La invitación no era un gesto de paz, era el escenario perfecto que el destino me ofrecía. Con una mano firme, respondí al correo. «Será un placer acompañarlos. Felicidades por el logro». Mi confirmación era la carnada final. Luciana me llamó 10 minutos después de que envié mi respuesta. Su voz era un torrente de alivio. «Mamá, recibimos tu confirmación. Qué bueno que vas a venir. Sabía que entrarías en razón. Por favor, olvidemos esta semana tan horrible. Marcos está muy estresado, pero todo se arreglará. Podemos hablarlo mañana en la cena, como la familia que somos». Escuché su monólogo sin interrumpir, reconociendo cada táctica de evasión y negación. «Estaré allí para celebrar su aniversario, Luciana», dije, mi voz neutra, dejando que ella interpretara mis palabras como quisiera. Su desesperada necesidad de una tregua la hacía ciega y sorda a la tormenta que se avecinaba. No quería una tregua, quería una rendición incondicional. La noche antes de la cena, mi sala de estar se convirtió en mi cuarto de guerra. No había mapas ni soldados, solo una carpeta de cuero y una determinación de acero. Repasé los documentos una última vez, la copia de la notificación de cese de uso fiscal, la orden Tessierses, restricción con el sello del juzgado, y la fotografía impresa en alta calidad de Marcos, intentando forzar mi puerta. Cada papel era un capítulo de mi humillación, ahora convertido en un arma. Julián me había instruido claramente por teléfono. «Espera el momento adecuado, tía. Después de su discurso, deja que él mismo construya su pedestal. Así la caída será más dura. La policía estará al tanto y actuará a mi señal». No sentía nervios, solo una claridad helada. Me miré en el espejo del recibidor, con el vestido azul marino puesto. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que se había sentado en silencio en aquella asamblea hacía menos de 2 semanas. Mis arrugas no habían desaparecido, pero ahora parecían las líneas de un mapa estratégico. Mis ojos, que habían derramado tantas lágrimas en privado, ahora brillaban con una luz fría y resuelta. Recogí mi bolso, asegurándome de que la carpeta estuviera dentro. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, ajenas a la justicia que estaba a punto de servirse en un elegante restaurante. Ellos tenían una fiesta para celebrar su imperio. Yo tenía una cita para demoler sus cimientos. La guerra silenciosa estaba a punto de tener el final más ruidoso imaginable. El restaurante, El Mirador, era un monumento a las aspiraciones de Marcos. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cada luz parpadeante, un alma que él creía poder vender o comprar. El aire olía a dinero, una mezcla de perfume caro, filete a la parrilla y el vino tinto que manchaba los manteles de lino blanco. Unas 50 personas, clientes VIP, socios potenciales y algunos familiares lejanos, llenaban el salón privado. Luciana, a su lado, resplandecía con un vestido de lentejuelas, la perfecta consorte del hombre de éxito. Cuando llegué, con mi vestido azul marino y mi carpeta de cuero, me recibieron con la condescendencia reservada para las reliquias familiares. Una sonrisa rápida, un beso al aire y un asiento en el 100.
extremo de la mesa principal, donde no pudiera interrumpir. No sabían que el lugar más discreto es, a menudo, el que tiene la mejor vista del campo de batalla. Me senté en silencio, una isla de calma en su océano de autocomplacencia. Observé cómo Marcos se movía entre las mesas, su risa resonando un poco más fuerte de lo necesario, su mano siempre en el hombro de alguien importante. Era un actor consumado en el teatro de los negocios. Bebí mi agua lentamente, sintiendo el peso de la carpeta en mi regazo. No era un arma, era un libro de contabilidad. Y esa noche, después de años de números en rojo y deudas emocionales impagadas, iba a cerrar las cuentas. Cada sonrisa que me dirigían, cada comentario sobre lo bien que me veía, era un recordatorio de la máscara que todos llevaban. Pero la mía era la única que yo había elegido conscientemente, y estaba a punto de quitármela para revelar no mi rostro, sino el de ellos. Finalmente, el momento culminante de su farsa llegó. Marcos se paró frente a un pequeño podio, golpeando suavemente un micrófono que chilló por un instante. La sala se silenció. Su discurso fue una obra maestra de hipocresía. Habló de cimientos sólidos, de empezar desde cero con nada más que un sueño, de integridad y trabajo duro. Agradeció a su increíble socia y esposa, Luciana, quien lo miraba con una devoción ciega que me rompió el corazón por última vez. Cada palabra era una mentira construida sobre mi sacrificio, sobre los ladrillos de mi casa, sobre el dinero de las joyas de mi madre. La sala estalló en aplausos. Yo no aplaudí. Simplemente esperé a que el eco de su vanidad se desvaneciera. Cuando el último aplauso murió, me puse de pie. Mi movimiento fue lento, deliberado, y captó la atención de la mesa principal. Un silencio curioso se extendió por el salón. Marcos me miró, una sombra de irritación cruzando su rostro sonriente, esperando que dijera unas palabras seniles de felicitación. Caminé con paso firme hacia él, mi bolso en una mano, la carpeta en la otra. Me detuve a su lado, frente al micrófono. No lo miré a él, sino a la audiencia. Mi voz, cuando hablé, no necesitó el micrófono. Fue clara, serena, y cortó el aire como un cristal. Marcos, felicidades. Tu discurso sobre construir desde cero fue muy inspirador, pero omitiste un detalle crucial: la dirección de tus cimientos. Su sonrisa se congeló. Pude ver un tic nervioso en su ojo. Antes de que pudiera reaccionar, abrí la carpeta y saqué el primer documento. Lo deslicé sobre el podio, justo encima de sus notas. Esa dirección es mi casa, la cual usaste como domicilio fiscal para Navarro Bienes Raíces, sin mi permiso durante 5 años. Aquí está la notificación oficial, entregada por un juzgado, para que corrijas esa situación de inmediato. Los murmullos comenzaron a serpentear entre las mesas. Las sonrisas de los invitados se desvanecieron, reemplazadas por una intriga tensa. El socio principal de Marcos, un hombre mayor de traje impecable sentado a mi lado, se inclinó ligeramente para leer el encabezado del documento. Su rostro no mostró expresión, lo cual era mucho peor que si hubiera mostrado sorpresa. Marcos intentó recuperar el control. Soltó una risa forzada, estridente. «Ah, mi suegra», dijo, dirigiéndose a la audiencia con una falsa calidez, siempre con su maravilloso y peculiar sentido del humor. «Una broma excelente, Silvia». Intentó tomar mi brazo, pero yo di un paso atrás, rompiendo el contacto. El espacio entre nosotros se sintió como un abismo. Su intento de minimizar la situación, de pintarme como una anciana excéntrica, era su movimiento característico. Pero esta vez, el público no estaba en la asamblea del condominio. Eran sus clientes, sus fuentes de dinero, y sus ojos estaban fijos en mí, esperando mi siguiente jugada. La broma, si es que alguna vez lo fue, había terminado. «No es humor, Marcos», respondí, mi voz aún más fría, más precisa, como tampoco lo fue que intentaras entrar a mi casa por la fuerza, ayer a las 8 de la noche, violando una orden de restricción judicial. Saqué mi celular del bolso. La pantalla se iluminó, mostrando la fotografía que la señora Carmen me había enviado. Era nítida, brutalmente clara, su rostro deformado por la ira, una herramienta metálica en su mano, mi nueva cerradura arañada. Incliné el teléfono para que los de la mesa principal pudieran verlo.
La palabra restricción flotó en el aire, pesada y venenosa. Ya no era una disputa fiscal, era un asunto criminal. El color desapareció por completo del rostro de Marcos. Un grito ahogado vino de Luciana. «Mamá, por favor, ¿qué estás haciendo?» Su voz era un lamento, la súplica de alguien que ve su mundo de cristal romperse en 1000 pedazos. No la miré. Mi atención estaba en el socio de Marcos, cuyos ojos se habían endurecido hasta convertirse en 2 esquirlas de hielo. Él había visto la foto, había escuchado mis palabras, y su mente, sin duda, estaba haciendo los cálculos. La reputación en su negocio no era solo importante, lo era todo. Un socio que viola órdenes judiciales y utiliza ilegalmente direcciones fiscales no es un socio fiable, es un lastre, y los hombres como él cortan los lastres sin dudarlo un segundo. La base de su imperio no eran cimientos sólidos, sino arena movediza. Fue en ese preciso instante, como si hubieran estado esperando su señal en una obra de teatro perfectamente sincronizada, que las puertas del salón se abrieron. 2 oficiales de policía uniformados entraron. No caminaban con prisa ni con agresividad, sino con una autoridad tranquila que silenció por completo el salón. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Se movieron entre las mesas con una eficiencia discreta, sus miradas fijas en un solo objetivo. Nuestra mesa, nuestro podio, el rey de la fiesta. Julián me había dicho que estarían al tanto, listos para actuar. Verlos allí, reales y presentes, fue la validación final de que mi plan silencioso había alcanzado su inevitable y ruidosa conclusión. Los oficiales se detuvieron a un par de metros de Marcos. Uno de ellos, el de mayor rango, habló con una voz profesional que, sin embargo, resonó en cada rincón del salón. «Señor Navarro, buenas noches. Soy el oficial Ramírez. Tenemos que pedirle que nos acompañe». Marcos balbuceó, tratando de articular una defensa, una negación. «Hay un malentendido», logró decir. El oficial no parpadeó. «Hay una denuncia formal por el incumplimiento de una medida cautelar. Tendrá que aclararlo. En la comisaría». La frase, dicha en ese entorno de lujo y celebración, fue devastadora. Desnudó a Marcos de toda su falsa autoridad, reduciéndolo a lo que era, un delincuente común. La primera consecuencia fue inmediata y legal. Uno de los oficiales le indicó a Marcos que pusiera las manos detrás de la espalda. No lo esposaron allí, en un gesto de mínima discreción que, de alguna manera, lo hizo todo más humillante. Lo escoltaron fuera del restaurante, pasando junto a las mesas de sus clientes, más importantes, quienes apartaban la mirada, fingiendo un súbito interés en sus servilletas. Su desfile de la vergüenza fue mucho más largo y solitario que el mío, en el pasillo del condominio. Mientras se lo llevaban, vi su rostro. No era ira, era pánico puro. El pánico de un hombre que ha perdido el control y sabe que nunca lo recuperará. La segunda consecuencia fue financiera y silenciosa. Apenas Marcos cruzó el umbral de la puerta, su socio principal, el hombre del traje impecable, dobló cuidadosamente su servilleta y la colocó sobre su plato a medio comer. Se levantó sin decir una palabra, ni a mí, ni a Luciana, ni a nadie. Dio una inclinación de cabeza casi imperceptible al resto de la mesa y caminó hacia la salida con la misma calma con la que los policías se habían llevado a su ahora ex-socio. Ese simple acto, esa salida sin palabras, fue la sentencia de muerte para Navarro Bienes Raíces. El dinero, que no tiene lealtad, acababa de abandonar el edificio. La tercera consecuencia fue la más dolorosa y la que me dejó un sabor amargo a pesar de la victoria. Luciana se quedó sola en la cabecera de la mesa, una figura patética bajo las luces brillantes. Su maquillaje corrido, su vestido de lentejuelas ahora parecía un disfraz barato. Los invitados restantes comenzaron a levantarse, murmurando excusas, huyendo de la escena del desastre como si la humillación fuera contagiosa. Ella no lloraba. Estaba paralizada, atrapada en las ruinas del imperio que había ayudado a construir sobre mi vida. La dejaron sola, en el centro de un salón lleno de mesas vacías y comida fría. La reina se había quedado sin reino y sin rey. La miré por un último, largo segundo. Vi a la niña que había criado, a la mujer en la que se había convertido,
y a la extraña que era ahora para mí. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un profundo y helado alivio, como el que se siente cuando una fiebre finalmente cede. Había amputado una parte de mí para salvar el resto. Era una cirugía necesaria, aunque la cicatriz quedaría para siempre. No había nada más que decir. Las acciones de esa noche habían hablado más alto que cualquier palabra que yo pudiera haber gritado durante los últimos 10 años. La justicia, a veces, no es un grito, sino un silencio que finalmente se rompe. Recogí mi bolso y la carpeta de cuero del podio. Caminé hacia la salida, mis pasos resonando en el silencio antinatural del salón. Nadie intentó detenerme, nadie me miró. Era invisible de nuevo, pero esta vez era una invisibilidad poderosa, autoimpuesta. Al salir a la calle, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Se sentía limpio, puro. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones no solo de oxígeno, sino de futuro. No miré hacia atrás. No había necesidad. El pasado estaba donde debía estar, detrás de mí, ardiendo en las ruinas de una fiesta que se había convertido en un funeral. La guerra había terminado. Había ganado. Ha pasado un mes desde la noche en el restaurante, el Mirador. El silencio en mi casa ya no es el de una prisión, sino el de un santuario. Es un silencio que respira, que tiene el aroma de la tierra húmeda de mis rosales y el té de manzanilla que ahora bebo cada mañana. El estudio, que fue el epicentro de la invasión, está completamente vacío. Hice que una compañía de mudanzas se llevara cada mueble, cada caja de archivos, y envié la factura a la nueva dirección de Luciana. Las paredes blancas, desnudas de sus ambiciones, parecen más altas, más luminosas. De Marcos sé poco, y me importa menos. Su condena fue leve en términos legales, servicio comunitario y una multa considerable. Pero su reputación, el verdadero pilar de su existencia, se derrumbó como un castillo de naipes. A veces, la justicia más efectiva no es la que dictan los jueces, sino la que susurra el mercado. La primera comunicación de Luciana llegó 3 días después del incidente. No fue una llamada, sino un correo electrónico de 5 páginas, un torrente de justificaciones, acusaciones veladas y autocompasión. Lo leí con la distancia de una contadora revisando un balance ajeno, sin que una sola palabra lograra perturbar mi nueva paz. No respondí a sus argumentos. Mi respuesta fue un mensaje de texto, conciso y claro como el agua. Luciana, a partir de ahora, nuestra comunicación será exclusivamente por esta vía. Si necesitas algo relacionado con Mateo, avísame con 24 horas de antelación. No discutiremos el pasado. Fue la primera piedra de un nuevo muro, no de rencor, sino de respeto propio. Un muro que ella misma me había enseñado a construir, ladrillo a ladrillo, con cada una de sus omisiones. Su resistencia a las nuevas reglas fue predecible. ¿Cómo que por mensaje? Soy tu hija. Necesito hablar contigo, escribió, sus palabras cargadas de una urgencia que ya no me afectaba. Le expliqué con la misma calma con la que le hubiera explicado una partida doble a un cliente confundido. Las reglas no son un castigo, Luciana. Son las condiciones necesarias para que cualquier relación futura entre nosotras pueda existir. Para ver a Mateo, debes venir sola. Mi casa ya no es una extensión de la tuya ni de la de Marcos. Cada condición era una cláusula en un nuevo contrato no escrito, uno en el que mis términos, por primera vez, no eran negociables. El poder no reside en gritar más fuerte, sino en establecer límites que ni el grito más desesperado puede traspasar. La primera visita bajo este nuevo protocolo fue una obra de teatro incómoda. Luciana llegó puntual, sola, y su figura en mi puerta parecía más pequeña, despojada de la arrogante armadura que Marcos siempre le proporcionaba. La conversación fue un campo minado de silencios, salpicada de frases triviales sobre el colegio de Mateo y el clima. No hubo disculpas, pero tampoco hubo exigencias. La senté en el sofá de la sala, no en la mesa del comedor donde solían dictar sus términos. Fue un cambio sutil de geografía, pero un terremoto en la dinámica de poder. Le serví un vaso de agua, no un café. Era una visita, no una reunión familiar. Estaba aprendiendo a ser cortés
sin ser sumisa, un equilibrio que me había costado 70 años dominar. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus actos, yo me dediqué a resucitar mi vida. El estudio vacío se convirtió en mi proyecto. Contraté a un pintor y elegí un color verde salvia, el color de las hojas nuevas después de la lluvia. Compré un cómodo sillón de lectura, una lámpara de pie y estanterías para mis libros de contabilidad y mis novelas. Y en el jardín me di un lujo que siempre había pospuesto: un sistema de riego automático. Ver esos pequeños aspersores levantarse de la tierra y bañar mis rosales cada atardecer se convirtió en un ritual sagrado. Cada gota de agua era un recordatorio de que estaba invirtiendo en mi propio florecimiento, regando las raíces que ellos habían intentado secar durante tanto tiempo. Poco a poco, reconstruí los puentes que ellos habían dinamitado. Llamé a mis amigas. La primera llamada fue a la señora Carmen. Nos encontramos en una cafetería del barrio y la conversación fluyó con la facilidad de los años compartidos. No hablamos del escándalo. No era necesario. Hablamos de nuestros nietos, de la última novela que habíamos leído, de la receta de un pastel de limón. Sentir su risa, su complicidad sin juicios, fue como volver a casa después de un largo exilio. Me di cuenta de que el aislamiento no había sido una condición de mi vejez, sino una estrategia deliberada de mis carceleros. Y ahora, con las puertas de la jaula abiertas, el mundo volvía a parecer un lugar lleno de posibilidades y afectos sinceros. Fue durante una de las visitas de Luciana que ocurrió el momento que lo cambió todo. Mientras ella hablaba por teléfono en la sala, con la voz tensa de quien negocia los términos de una rendición, Mateo, mi nieto de 12 años, salió al jardín a buscarme. Me encontró de rodillas, con los guantes de jardinería puestos, luchando con una mala hierba particularmente terca. Sin decir una palabra, se arrodilló a mi lado y empezó a ayudarme, sus manos jóvenes y fuertes arrancando las raíces con una determinación que me conmovió. Trabajamos en silencio por un rato. El único sonido era el de la tierra y las hojas. Era una complicidad que no necesitaba palabras, un lenguaje que su madre y su padre habían olvidado cómo hablar. De repente, se detuvo y me miró fijamente, sus ojos serios y llenos de una comprensión que superaba su edad. «Abuela», dijo, su voz apenas un susurro, pero con un peso inmenso. «Eres la persona más valiente que conozco». La palabra «valiente» me golpeó con una fuerza inesperada. No me sentía valiente. Me había sentido aterrorizada, acorralada, furiosa. Pero al ver mi reflejo en los ojos de mi nieto, entendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Le sonreí, una sonrisa genuina que me llegó desde el alma. «A veces, Mateo», le respondí, tocando su mejilla. «Cuidar de tu propio jardín es el acto más valiente de todos». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me senté en mi escritorio y abrí mis libros de contabilidad. No por necesidad, sino por placer. Hice un balance final de la cuenta, Marcos y Luciana. Los $35.000 del préstamo estudiantil, los 28.000 de la ampliación. Sumé los años de cuidado no remunerado, las facturas de la tarjeta de crédito, el costo de las reparaciones. La cifra final era astronómica, pero ya no sentía el ardor de la pérdida. Lo reclasifiqué en mi libro mayor mental, no como una deuda incobrable, sino como el costo de la matrícula en la universidad de la vida. Una lección cara, sí, pero cuya graduación me había devuelto algo invaluable. A mí misma. Mi rutina diaria se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de escuchar sus pasos, sino con el sol entrando por la ventana de mi nuevo estudio. Desayunaba leyendo el periódico completo. No solo los titulares. Volví a aceptar ese trabajo de contadora a medio tiempo en la pequeña firma, 2 mañanas a la semana. El trabajo no era por el dinero, sino por la disciplina, por el placer de que los números cuadraran, de poner orden en el caos. Mis días recuperaron una estructura que giraba en torno a mis deseos y necesidades, no a las de ellos. Descubrí que la verdadera independencia no era solo financiera, sino la soberanía absoluta sobre mi propio tiempo. Pienso en Luciana a veces. La herida entre nosotras es profunda, quizás demasiado para sanar por completo. El amor de una madre es un océano,
Pero incluso los océanos tienen costas, límites que no deben cruzarse. He aprendido que el perdón no es un requisito para la paz. La paz se encuentra en la aceptación y en la creación de fronteras saludables. Hay puertas que se cierran para siempre, no por odio ni por venganza, sino por un profundo y recién descubierto respeto a una misma. Ella eligió su bando en la guerra, y yo he elegido el mío en la paz, el de mi propia tranquilidad. Cada tarde, a las 6, me siento en mi jardín y observo cómo se enciende el sistema de riego. El agua danza sobre los pétalos de mis rosas, cada gota un pequeño diamante bajo la luz dorada del atardecer. Es un espectáculo sencillo, pero para mí lo contiene todo. La promesa de que lo que se cuida florece. La certeza de que la vida, incluso a los 70 años, puede empezar de nuevo. Durante años creí que mi deber era aguantar en silencio. Descubrí que mi poder no estaba en aguantar, sino en elegir el momento y la forma exacta de romperlo.